7 de la mañana, 7 minutos. Ya está con nosotros la asambleísta de Creo, Mae Montaño. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día. Estimado Javier, buenos días. Bienvenido. A usted y a quienes nos escuchan también, con un gran abrazo. Veníamos a tratar, o íbamos a tratar, y lo vamos a tratar obviamente, el tema de estos puntos adicionales al IVA al 14% durante un año, es decir, estos impuestos y estas medidas para reconstruir las zonas afectadas. Pero quisiera saber cuál es el criterio suyo, porque la escuché en su exposición en la Asamblea frente a estas reformas que se anunciaron y ya fueron aprobadas, reformas tributarias que le ha dado luz verde el legislativo. Permítame solo un minuto para saludar con un abrazo solidario a los ecuatorianos que han sido afectados en distintas provincias del país, de manera muy especial en Manabí, en Esmeraldas, especialmente en Muisne y Chamanga, y ahora también en Santo Domingo. O sea, los ecuatorianos estamos viviendo y sintiendo de manera general, porque nuestro corazón está con ellos, estos acontecimientos, estas pérdidas de vida y también las pérdidas materiales, pero ya no soportamos el desastre económico adicional. Lo que reflejaría que con la mayoría del legislativo, de asambleístas, se ha aprobado esta situación de la ley del equilibrio de las finanzas públicas, y que de alguna u otra manera, no sé si me equivoco y si no, corríjame, usted estuvo en la asamblea, el proyecto fija también algunas consideraciones para las provincias afectadas. Sí, lo que nosotros decimos siempre, estas leyes que se aprueban como un caramelo envenenado, o sea, que tienen algo de dulce, pero que en su médula, en su fondo, lo que contienen es veneno para la economía del país. ¿Por qué sostiene eso? Por principio, en una economía en crisis, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento, la economía del Ecuador está en crisis, es una economía en recesión, es una economía que decrece. A una economía en esas condiciones, cargar de impuestos significa afectar sin duda a los más necesitados, sin duda a los que menos tienen. Pero también cargar impuestos significa succionar, quitarle liquidez al sistema, quitar la liquidez de los privados para colocarlo en esto que se llama la cuenta única o la caja fiscal o el saco roto que tiene el gobierno para el gasto corriente, debilitando aún más al sector privado, al sector productivo, y finalmente lo que se genera es más desempleo. Ese es el impacto, eso se sabe, ese es por sentido común la explicación de cargar más impuestos, y sobre todo cuando tenemos un gobierno que de manera constante ha utilizado dos mecanismos, es endeudamiento e impuestos, y que han significado una sobrecarga para la economía. Mire, una economía que va cada vez hacia el abismo, porque el déficit, porque los gastos del gobierno son siempre mayores a los ingresos, es un déficit que cada vez crece y la brecha se hace cada vez más grande. Por eso estamos en contra de cargar más y más impuestos a una economía que ya no puede más, que ya no resiste y que debilita al sector privado y a la ciudadanía en su conjunto. Lo aprobado por la Asamblea y lo que se está analizando y discutiendo con este otro proyecto de ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, ¿son una mezcla de un golpe duro a la economía del país, así de sencillo? Nosotros decimos que estas medidas constituyen paquetazos, paquetazos tributarios, y si no le quieren llamar paquetazos porque dicen que esa palabra es de la partidocracia, llamémosle garrotazo o llamémosle correazo o un zarpazo a la economía del país. Pero vamos a separar. Nosotros ayer hemos votado no por esta ley que recarga, como ya dije, este peso a la economía del país. El del equilibrio de las finanzas públicas. Exactamente. Esa ley está aprobada y ustedes votaron no. Exactamente. Este era el momento para que el gobierno tuviera nuevas ideas, para que refrescara, para que convocara a todos a la unidad, a los acuerdos, a los consensos, para encontrar medidas nuevas, formas nuevas, para estimular la producción, para reconstruir a las zonas afectadas, y en el caso de Muisne y de Chamanga, porque no solo Chamanga que ha sufrido graves afectaciones, la isla también, Muisne de manera general. Digo que en esas áreas no solamente hay que reconstruir, porque mire, lo que la gente vive allá no es solamente los efectos del desastre natural, allá la ecuación es pobreza, más abandono, más desastre natural, igual tragedia social. Eso es lo que vive la gente en Muisne de manera general.
y además se suma la tragedia política de recibir a un presidente que cuando la gente reclama porque está angustiada, no solamente los manda a callar, sino que los amenaza con mandarlos presos. O sea, cuando la gente tiene que vivir eso, los ciudadanos se preguntan, ¿por qué el presidente nos odia? Así que el presidente tiene que cambiar su actitud, tiene que llamar al diálogo, tiene que llamar a la armonía de los ecuatorianos en este momento, para traer también ideas nuevas y frescas, porque él está repitiendo la misma fórmula de la bonanza en la crisis, más endeudamiento y más impuestos. Incrementar el IVA del 12 al 14% por un año, ¿es o no viable para ustedes? Mire, los ecuatorianos sabemos que no es viable, que más impuestos no aguanta la economía, pero solamente déjeme decirle, estimado Javier, pero en este momento la gente que es solidaria, que tiene el corazón generoso, dice, hasta resistimos un garrotazo más, un paquetazo más, pero lo que le pedimos al gobierno y lo que le pedimos al presidente y lo que le exigimos al presidente es que este esfuerzo económico que van a hacer los ecuatorianos, este impuesto sobre el patrimonio que se va a cargar, este aumento del IVA que significa una afectación a todos, hasta los más pobres sobre todo, y todos estos mecanismos que está definiendo en esta nueva ley, hasta los aceptamos siempre y cuando este gobierno, que ha perdido la confianza, y lo vamos a decir así, de los ecuatorianos, constituya un fondo especial que no vaya al saco roto de la cuenta única fiscal para que no sea utilizado en otras cosas que no sean especialmente reactivar la producción, reconstruir estas zonas, construir en los casos de Muisne a estas zonas que están tan necesitadas, un fondo de reconstrucción, o como le querramos llamar, porque no le quieren llamar fideicomiso, porque el fideicomiso significa la partidocracia, pero que esta cuenta se maneje de manera transparente, con un comité en donde la sociedad civil sí tenga participación real en la toma de decisiones, porque por ahí se pretenden tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía. No, este es el momento de decirle a la ciudadanía, este es el recurso, estas son las donaciones, estos son los créditos, este es el aporte tributario, este es el sacrificio, porque va a ser un inmenso sacrificio para los ecuatorianos, que va a ser utilizado de esta manera, con absoluta transparencia, pero también considerando cuáles son las necesidades, las ideas y las propuestas del pueblo, de la gente que conoce su realidad y siente estas grandes necesidades. Cuando usted expresa dos cosas, el manejo del dinero para la reconstrucción. Le digo, ya el presidente de la República anunció que se conformará un comité especial de reconstrucción que encabezará el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Y lo otro, todas estas medidas cuando uno las lee, las analiza, tras lo aprobado el día de ayer con el proyecto de ley de finanzas públicas, tras lo que se está analizando con este nuevo proyecto de ley también para la reconstrucción, simplemente son medidas que alcanzarán o no alcanzarán a superar la crisis económica que vive el país, Mae. No alcanzan, no alcanzarán, porque en este momento los ecuatorianos deberíamos tener por lo menos 3 elementos en esta conjunción de la búsqueda de recursos. Lo primero debería ser, y hay que decirlo y hay que repetirlo, el Ecuador debería tener un fondo de ahorro para estas contingencias. No lo tenemos, no lo tenemos. Entonces dice que va a tomar el modelo de Chile, está bien, pero Chile tenía un fondo de ahorro para la contingencia. De lo que yo recuerdo una economía distinta. 30.000 millones de dólares. Exactamente. Debería haber el presidente ya expresado desde hace mucho rato cuáles son las medidas de austeridad, cuáles son las medidas para disminuir el gasto público, cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno. El gobierno pretende seguir con el mismo derroche, con el mismo despilfarro, con las mismas sabatinas que según ellos son sagradas, entre comillas, pretenden seguir con el mismo turismo político para viajar por el mundo con sus aviones privados, porque así se han convertido, pretenden seguir con los mismos ministerios, con las mismas secretarías, con la misma felicidad, con el mismo buen vivir, a costilla del dinero de los ecuatorianos, y todo el sacrificio lo colocan sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano. Eso no es posible. Entonces estamos esperando, fondo de ahorro no hay, derrocharon el dinero, malgastaron el dinero, despilfarraron suficiente, no hay fondo de ahorro. Entonces, por lo menos, demuestren al pueblo ecuatoriano 2 cosas, que también están dispuestos a sacrificar el derroche y a decirle no a la farra, decirle no a estas sabatinas, de reducir el tamaño del gobierno, porque es más del gobierno que del Estado, y también de
dar esta muestra de transparencia y de eficiencia al decir, verá que está diciendo un comité, estimado Javier, no está diciendo, ¿no?, que va a formar un fondo especial con una cuenta en donde todos los recursos que estén destinados ahí se manejen con autonomía y con transparencia. Eso esperamos, eso espera el pueblo ecuatoriano. Mae, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un saludo y un abrazo a la gente de Muisne a través suyo, ¿ah? Muchas gracias. La visita siempre, obviamente. Ojalá en gracias. algún momento, estimado Javier, podamos hablar en detalle de la situación y de las circunstancias que vive la gente de Muisne. De hecho, ha estado un equipo de nuestro servicio informativo MAE, en Chamanga y en esos sectores afectados fuertemente por el terremoto ahí en Esmeraldas. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Y van a salir adelante, MAE. Gracias, MAE Montaño.